Desde los inicios del relato bíblico, la historia está marcada por la desobediencia. Lucifer, el ángel más brillante, se rebeló contra Dios, arrastrando consigo a un tercio de los ángeles. Adán y Eva, en el Edén, desobedecieron una sola orden divina. Estas no son simples historias de error humano o celestial, son señales claras de que algo en el supuesto Dios de amor no encaja. No son actos aislados, sino síntomas de un sistema que exige obediencia absoluta bajo la amenaza del castigo eterno. La desobediencia, en este contexto, no surge del mal, sino de la conciencia. Quien cuestiona, quien piensa, quien desea saber, es castigado. La figura de Dios se presenta como omnisciente, omnipotente y justo. Pero esa justicia se desmorona cuando se analiza con rigor cada uno de sus actos. Un Dios que todo lo sabe no comete errores, no necesita pruebas ni castigos. Si sabía que Lucifer se rebelaría, ¿por qué lo creó? Si sabía que Eva comería del fruto, ¿por qué puso el árbol en medio del jardín? La respuesta es directa, porque el castigo ya estaba planeado. El libre albedrío es una mentira si está limitado por la amenaza del infierno. No hay verdadera libertad cuando el resultado de elegir distinto es la condena. Lucifer no cayó por maldad, sino por cuestionar el orden impuesto. Fue el primero en ver que el sistema no era coherente. No se rebeló por orgullo, sino por conciencia. Se negó a inclinarse ante el ser humano, no por odio, sino por lógica. ¿Por qué una criatura de luz debía rendirse ante una creación terrenal, imperfecta y débil? La respuesta divina no fue diálogo, fue castigo. Lo expulsó, lo marcó como enemigo, lo convirtió en símbolo del mal absoluto. Así funciona el poder cuando se siente amenazado, aplasta, no convence. Adán y Eva no pecaron por rebeldía, sino por deseo de saber. El árbol del conocimiento del bien y del mal no era veneno, era comprensión. Su único error fue confiar en una voz que les ofreció la posibilidad de entender. Al comer del fruto, sus ojos se abrieron. Conocieron. Y por eso fueron castigados. El Edén no era un paraíso, era una prisión disfrazada. Estaban desnudos de verdad, porque no sabían lo que eran. Vivían sin conciencia. El pecado original no fue la desobediencia, fue el despertar. La historia sagrada no muestra a un Dios comprensivo, sino un ser que exige obediencia ciega, que condena la búsqueda de saber. Cada acto de pensamiento es considerado traición. Cada duda, un desafío. La humanidad fue diseñada para obedecer, no para comprender. Y quienes se atreven a romper esa cadena, son marcados con el fuego eterno. Pero esa condena no anula su valor. Todo aquel que ha sido castigado en la narrativa bíblica lo fue por elegir pensar por sí mismo. El castigo de Caín no fue solo por asesinato, fue porque su ofrenda no fue del agrado de Dios. No hay justicia en rechazar un regalo sincero solo porque no se ajusta a lo esperado. Caín ofreció el fruto de la tierra, su trabajo, su esfuerzo. Dios lo despreció y favoreció a Abel. Esa preferencia arbitraria sembró el resentimiento. ¿No es Dios responsable de la violencia que siguió? ¿No fue su favoritismo la chispa que encendió la tragedia? El relato exime a la divinidad de culpa, pero cualquier análisis lógico demuestra lo contrario. Los patriarcas también desobedecieron, pero fueron justificados. Abraham mintió sobre su esposa, Jacob engañó a su hermano, Moisés dudó y golpeó la roca. Pero como eran instrumentos del plan, sus errores fueron perdonados o incluso ignorados. La diferencia entre el héroe y el traidor no está en sus actos, sino en su utilidad para la narrativa del poder. Quien sirve al plan, es exaltado. Quien lo cuestiona, es destruido. La Torre de Babel es otro ejemplo de castigo injustificado. Los humanos se unieron con un propósito común, construir, ascender, alcanzar el cielo. No lo hicieron para destruir, sino para crecer. Pero Dios descendió y confundió sus lenguas. No por protegerlos, sino por miedo. Dijo, ahora nada de lo que se propongan les será imposible. Y los dispersó. No castigó la soberbia, castigó la cooperación. Porque un pueblo unido que piensa, que crea, que asciende, es peligroso. Lo que esa historia revela no es la humildad divina, sino su inseguridad. Job fue fiel, justo, piadoso. Y aún así fue sometido a una prueba brutal, no por su propio bien, sino para resolver una apuesta entre Dios y Satanás. Le quitaron a su familia, su salud, su riqueza. Todo por demostrar un punto. ¿Qué clase de amor es ese que destruye al inocente para silenciar al acusador? Job no fue recompensado, fue usado. Y su historia se enseña como ejemplo de fe, cuando en realidad es una denuncia de abuso divino disfrazado de enseñanza. El diluvio es la expresión máxima de un Dios que no sabe perdonar. Decidió exterminar a toda la humanidad, incluyendo niños, animales, inocentes. Solo salvó a Noé y a su familia. No hay misericordia en la aniquilación total.
Es la acción de un dictador cósmico que prefiere borrar todo antes que dialogar. Y sin embargo, se enseña como justicia. La historia del arca es contada a niños como cuento, cuando en realidad es una masacre global justificada por la pureza divina. Los profetas fueron perseguidos no por el pueblo, sino por los poderes religiosos. Jeremías fue arrojado a una cisterna, Isaías fue asesinado, Elías tuvo que huir. El mensaje de Dios, según la Biblia, fue rechazado por las mismas estructuras que decían representarlo. Eso demuestra que la religión organizada siempre ha tenido más interés en el control que en la verdad. No se puede servir a la espiritualidad y al poder al mismo tiempo. Por eso, la verdadera fe siempre ha sido desobediente. Jesús mismo fue un desobediente. Cuestionó la ley, desafió a los fariseos, interrumpió los rituales, rompió el sábado. No fundó templos, no escribió dogmas, no organizó una iglesia. Su mensaje era libertad, su método era la confrontación. Por eso lo mataron. No por predicar amor, sino por denunciar hipocresías. Fue crucificado por un sistema que no toleraba la disidencia. Su muerte no fue sacrificio voluntario, fue ejecución política. Y su mensaje original fue secuestrado por la misma estructura que lo condenó. La historia del cristianismo es la historia de cómo la rebeldía fue domesticada. El mensaje de amor se convirtió en institución. La cruz, instrumento de tortura, se transformó en símbolo de fe. Se canonizó el sufrimiento, se glorificó la obediencia, se persiguió la duda. La Iglesia construyó su poder sobre el cadáver del pensamiento libre. Y los herejes, aquellos que pensaron distinto, fueron quemados, ahorcados, exiliados. No por ser falsos, sino por ser peligrosos. Porque una sola chispa de lucidez basta para encender una revolución. Las cruzadas, la Inquisición, la colonización de América, la persecución de científicos, todo en nombre de un Dios que exigía sumisión. Los pueblos fueron convertidos a sangre y fuego. Se destruyeron culturas enteras por imponer una fe que no aceptaba preguntas. La Biblia fue usada como espada, no como luz. La religión dejó de ser camino espiritual y se convirtió en herramienta de conquista. Y quienes se atrevieron a decir que algo no encajaba, fueron silenciados con violencia o condenados al ostracismo. La mujer, por ejemplo, fue definida como inferior por el mismo libro que decía que todos eran imagen de Dios. Eva fue culpada del pecado original, María fue exaltada solo por su virginidad. Las demás fueron invisibilizadas. El sacerdocio se reservó a los hombres, el poder a los varones. Las mujeres que pensaban, sanaban, enseñaban, fueron llamadas brujas. El sistema no podía tolerar la autonomía femenina, porque eso significaba desobediencia al orden sagrado. Y la desobediencia, como siempre, debía ser erradicada. Hoy, muchos creen haber superado estas estructuras. Pero siguen repitiendo las mismas frases, las mismas ideas, los mismos dogmas. Creen por inercia, no por conciencia. Repiten, no comprenden. Siguen a líderes que enriquecen sus templos mientras empobrecen las almas. Se arrodillan ante símbolos vacíos, temen a libros que no han leído, condenan a quienes viven distinto. La obediencia ha sido tan bien instalada que ya no se nota. Es parte del aire, de la cultura, del lenguaje. Pero las creaciones desobedientes siguen existiendo. En cada joven que cuestiona, en cada mujer que se libera, en cada persona que busca sentido fuera del dogma. El pensamiento crítico no ha muerto. Solo se ha escondido. Porque sabe que en este mundo, pensar sigue siendo peligroso. Pero también sabe que es la única forma de recuperar la dignidad. No se trata de destruir la espiritualidad, sino de liberarla. Devolverla a su esencia, la búsqueda sincera del sentido, sin miedo, sin cadenas. La verdadera fe no necesita obediencia ciega. Necesita conciencia. No exige sumisión, exige integridad. No castiga la duda, la abraza. Porque sabe que el amor real no impone, acompaña. El Dios que castiga la desobediencia no es amor, es tiranía. Y todo ser humano tiene el derecho y el deber de enfrentarlo. No con odio, sino con claridad. No con violencia, sino con verdad. Porque la verdad, cuando se mira sin miedo, siempre libera. Y si las primeras creaciones desobedecieron, fue porque entendieron algo que todavía muchos no quieren ver, que la libertad vale más que el paraíso. Que la conciencia pesa más que la obediencia. Que pensar por uno mismo es el primer paso hacia lo divino. No hacia el Dios de los templos, sino hacia el Dios interior. Ese que no castiga, no amenaza, no exige sacrificios, sino que invita a vivir con plenitud, responsabilidad y luz propia.